Seguimos en Pro Economía y Finanzas y continuamos conversando con el doctor Manuel Ferreira, economista y exministro de Hacienda. Doctor, en términos de inflación, el año 2022 fue bastante difícil. Se tuvo una inflación, según el Banco Central, que cerró en torno al 8%. Hay una pérdida importante del poder adquisitivo de la gente, de los trabajadores. ¿Esto se puede ir recuperando en un corto plazo, doctor, o hablamos de una pérdida de poder adquisitivo que va a tener un efecto un poco más permanente y que va a ir limitando también aspectos como el consumo el año que viene y en años venideros? Bueno, Paraguay es un país donde por su estructura laboral tiene condiciones que son muy peculiares y que en general la recuperación no se da por un incremento de salarios nominales. Nosotros tuvimos ahora un incremento importante en el salario mínimo, pero eso afecta más o menos a un 9% de la población y nada más. El incremento del nivel de ingreso a nivel nominal se da en Paraguay prácticamente en situaciones donde nosotros vemos que se recuperan sectores de la economía y eso genera ingresos para la población. Entonces es muy importante el crecimiento también como un evento que genera esta recuperación del poder adquisitivo. En la medida en que este crecimiento sea un crecimiento que sea más extendido, donde participen más sectores más amplios de la población, seguramente vamos a ver un mayor impacto en la recuperación del poder adquisitivo. De momento lo que nosotros vemos con relación a la inflación es que vamos a ver una convergencia ya hacia valores más normales de inflación de Paraguay o hacia los límites, los valores objetivos que se había marcado en su momento el Banco Central del Paraguay, que son valores del orden del 4% de inflación. Hoy estamos en el doble, pero llegamos a estar en el triple de ese valor prácticamente. Entonces, creemos que este ajuste se va a ir dando también durante el año. El Banco Central sigue con una política contractiva, ¿verdad? De tener una tasa de interés alta que retira dinero del mercado, y ese retiro de dinero del mercado seguramente lo vamos a ver de manera que va a seguir una constante durante el primer semestre del año. Pero vamos a ver también una inflación que empieza a retroceder, sobre todo por una estabilización o baja en algunos precios, sobre todo en combustibles. Podemos llegar a ver esto, podemos llegar a ver también una estabilización de precios a nivel de precios de alimentos, ¿verdad? Que son importantes en la canasta familiar paraguaya. Todo esto vale la pena aclarar también que cuando decimos la inflación va a retroceder no quiere decir que los precios van a bajar, ¿verdad? Quiere decir que los precios van a dejar de subir, por lo menos, o van a subir menos en muchos casos. Y esto le va a dar, digamos, algún tipo de aliento al ingreso nominal, que es el que permitiría un proceso de recuperación del poder adquisitivo. Pero como te dije, este crecimiento no va a ser uniforme en todos los sectores. Y al no ser uniforme vamos a ver sectores que todavía están rezagados en esta recuperación del poder adquisitivo. Doctor, finalmente y aprovechando su presencia y experiencia, queríamos hablar también un poquitito acerca del gasto público en nuestro país, un tema que siempre preocupa a la ciudadanía, siempre está pendiente y siempre está exigiendo de que el Estado brinde mejores servicios y que satisfaga sus necesidades. Esto tiene estrecha relación con lo que es el gasto público. Doctor, ¿qué proceso o cuáles son las reformas que a su criterio se tendrían que aplicar para que en nuestro país haya una optimización del gasto público y la gente vaya sintiendo esos mejores servicios en su día a día? Bueno, creo que hay varios temas, ¿verdad? Un primer aspecto es, tenemos que reducir el déficit fiscal. Déficit fiscal entendido como más gastos que ingresos, ¿verdad?
esta reducción del déficit fiscal significa atacar ciertos aspectos. Uno de los aspectos importantes es el déficit que se genera a partir del déficit generado en la caja fiscal, es decir, la caja jubilatoria de los funcionarios públicos, que tiene un déficit estructural porque básicamente los niveles de aporte no alcanzan porque hay muchos funcionarios, sobre todo los maestros, que se jubilan a edad muy temprana, ¿verdad? Habiendo aportado muy poco y después cobran un monto muy alto del salario que tenían anteriormente. Este creo que es un ajuste, es el ajuste básico más importante de todos y es el que va a ayudar a reducir ese déficit fiscal estructural que Paraguay lo tiene desde el año 2012, ¿verdad? Cuando hubo un aumento masivo de sueldos en el sector público, ¿verdad? A eso hay que sumarle otras cosas. Se acaba de aprobar la ley de compras públicas y hay que implementar esa ley. ¿Qué se puede hacer con una ley de compras públicas? Por ejemplo, todo el Estado compra papel, por dar un ejemplo, útiles de oficina en general. Hoy se van a hacer licitaciones, una sola licitación para todo el Estado, para la provisión de útiles de oficina, por ejemplo, ¿verdad? Esto debería hacer bajar los precios de manera bastante importante y podría generar una reducción en el gasto, pero obviamente genera impactos en logística, en otro tipo de cosas que también hay que tener en cuenta. Hay una ley del funcionario público que está durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento y esa ley debería también tocarse porque va a ayudar a ordenar una de las partes más importantes que es esta parte del gasto público. Y hay otra ley que es una actualización, digamos, de la ley de responsabilidad fiscal, que es una ley también que debe tener tratamiento dentro del Parlamento. Creo que si estos ajustes se dan, vamos a tener una situación de retracción en el gasto público que puede llegar a ser importante. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Nos quedamos un poco cortos, pero esperamos contar con usted nuevamente para poder seguir charlando de estos temas que son muy importantes. No, a las órdenes, un gusto estar con usted. Un saludo a toda la teleaudiencia de PRO. Y aprovechamos felices fiestas también, doctor. Igualmente.